Hace muy poco conversábamos con Willy Camacho y nos daba a conocer de alguna manera cuál era su impresión en relación con aquellos jóvenes escritores que más allá de la edad están, digamos, en estos momentos llevando adelante ese proceso de relación directa, del compartir sus obras con su público lector. Y en ese momento recordamos que durante nuestras coberturas en las ferias de los libros, en las ferias internacionales, tuvimos la posibilidad de conversar con muchos escritores, pero ustedes ya saben que el tiempo de la televisión es una macana, finalmente, no deja pues explayarse como uno quisiera hablar de literatura y de la propuesta de cada uno de los escritores, y es por ello que estamos nuevamente arrancando con este ciclo, donde vamos a conversar con diversos escritores, escritoras, escritores, con el objetivo de conocer un poco más allá de lo que normalmente dicen los titulares, ir más allá de los titulares, de las noticias, y de alguna manera pues fijonear en su proceso creativo de escritura. Hoy estamos arrancando con Ademar, a quien quiero darle las gracias y la bienvenida por estar acá en nuestro programa, por darse un tiempito en medio de tanto trabajo, tanto estrés con el que vivimos diariamente. Ademar está acá con nosotros. Bienvenido, querido, gracias por estar acá. Gracias a vos, Araí, por el contacto y bueno, nada, abriéndome un espacio en la mañana para conversar con vos, así que Un estoy... ratito. Sí, no hay ningún problema, así que estoy disponible para lo que quieras preguntarme. Genial. Cuéntame, Ademar, ¿qué haces en las mañanas? ¿Qué hace un escritor en las mañanas? Bueno, ahora más que escritor soy periodista, trabajo en el diario El Deber, volví a trabajar el año pasado, en julio, así que casi todo mi tiempo del día se va en eso, en escribir notas, en buscar notas, en hacer entrevistas. Es bastante estresante y agotador y bueno, es como que todo mi tiempo en el que tengo que hacer algo, estoy dedicándolo al periodismo y bueno, después ya tengo ciertos tiempos en la noche para leer, para ver películas, qué sé yo, para pensar en cualquier cosa. Pero sí, por las mañanas casi siempre es dedicado al periodismo, al periódico. Al periódico. Bueno, voy a repetir la pregunta con algunas acotaciones. ¿Qué hace un escritor de periodista? Ah, bueno. Eh, nada, creo que, bueno, no voy a quejarme ni nada de eso, pero creo Puedes que... quejarte, no hay ningún problema. Acá nadie nos está No, viendo. Nadie del deber va a ver esta entrevista, no te preocupes. no me iba a quejar por lo del deber, aunque sí también, ¿no? Pero no digo que... Creo que son pocos los escritores que viven de ser escritor, ¿no? O Claro, claro, sea, claro. creo que nadie solo escribe y a no ser que viva todo el año ganando premios o que tenga una O tengo buena una editorial que herencia. le pague. Sí, sí, pero no, más bien a mí me gusta mucho el periodismo, más allá de las condiciones que te den ahora las fuentes laborales, que casi son todas pésimas, por así decirlo. Me gusta mucho porque, nada, me permite acercarme un poco a la gente de la que me interesa su trabajo, otros escritores, directores de cine, gente que hace arte en general, que me gusta mucho eso, y también conocer nuevas cosas, ¿no? Porque en el periodismo uno siempre está un poco proponiendo, pero también está muchas veces dependiendo de lo que le den los editores o de lo que aparezca en la coyuntura, y Sí. más allá de que a uno no le guste, a veces lo que le proponen termina siendo un lanzarse, ¿no? A nuevas cosas y aprender, conocer, así que no soy nada, quiero decir que soy un escritor que está haciendo periodismo por las circunstancias, porque necesito trabajar de algo, y periodismo es de todo lo que menos quisiera trabajar, lo que más me gusta hacer, ¿no? Es Ya, como, estuve ya. haciendo otras cosas y dije no, No te prefiero sé, siempre es el decir, periodismo. digamos, estuviste haciendo delivery, estuviste trabajando en una fábrica empaquetadora, ¿cómo te fue?
No, más que todo, por ejemplo, justo al comienzo, justo antes de la pandemia, estuve trabajando en una empresa de comunicación corporativa, Ya. que es eso, comunicación corporativa, es hacerle prensa a las empresas, lavarle la cara. Era como, yo trabajaba en un periódico haciendo periodismo y esto era como el antiperiodismo, era como una Claro, lo cosa contrario. muy... Sí, y más allá de que en los periódicos, en los diarios, en los medios de comunicación también hay esas cosas de no decirlo todo, Mm. bueno, esto era totalmente muy deprimente en cuanto al laburo. La gente con la que uno trabajaba era como demasiado, ¿no? Así que dije, no, siempre el No es lo periodismo va a mío. ser lo peor. Sí. Me interesa saber cómo el periodista de mar escoge y analiza sus fuentes. ¿Lo hace con una perspectiva plenamente periodística, sabiendo que tiene solo 500 caracteres y que no puede alargarse más porque no da? ¿O lo hace también fijoneando para sacar de ahí cierto material para su escritura literaria? Ah, es interesante más que todo en el tema de conocer la forma de trabajo de las personas que entrevisto, porque bueno, como te digo, yo hago varias cosas en el periódico, pero más que todo me dedico al periodismo cultural. Ya. Bueno, y eso que no tanto también porque se redujo el espacio al mínimo. Mm. Entonces, entrevisto gente que hace arte, que hace, no sé, música, y a mí como escritor, o también me gusta mucho hacer crónicas, de vez en cuando hago muy pocas, pero también me gusta. Más me gusta conocer la forma que tienen de trabajar, de enfocarse en su proyecto. Es como que voy a decir algo medio cliché, pero muchas veces me inspira escucharlos y ver cómo trabajan, ¿no? Más el Cómo abordan proceso que lo el que ellos... resultado, digamos. Sí, ambas cosas en ellos. Entrevisté el año pasado a unos chicos que están haciendo música acá, trap, en el género Ujú. urbano, Es muy que es algo fuerte, ¿no? que me gustó mucho. Sí, en Santa Cruz Mm. está bastante fuerte, hay artistas que me gustan mucho y me gustaba entrevistarlos y ver qué les inquietaba, no sé, escribían sus canciones, cómo se relacionaban con otros chicos en ese campo, eh, a qué aspiraban más adelante. Entonces, son cosas que, más que querer sacar historias de ahí, que también me sirve, me gusta cómo ellos dedican su tiempo a hacer lo que quieren, Mm. ¿no? Por ejemplo, porque querían dedicarse a la música, cosas así. Hola, ¿me escuchas? Hola, hola, Te perdí. hola. Ahora sí te tengo, ahora sí te tengo, ahora sí, te perdí por un minuto. Te decía que a mí me llama mucho la atención en relación con lo que dices, cómo, digamos, desde la posición de una persona que le dedica mucho tiempo y que además sabe que los procesos de creación y de análisis son distintos en el ámbito literario, cómo esa persona se acerca al periodismo, conociendo que son otros los códigos de trabajo, la premura, la rapidez, la búsqueda de la primicia, el elegir ante lo que te exige un medio de comunicación y ante lo que tú mismo consideras como sujeto pensante, crítico, reflexivo, qué es periodismo cultural, cuál es una fuente cultural y cuál no, y también darse el privilegio, digamos, el gusto de bajar un poco de esos escalones a los que los medios de comunicación nos han acostumbrado a ver la cultura desde arriba, ¿no? Desde una posición bien elitista o bien, digamos, conformista, y bajar, ¿no?, a otras manifestaciones que son las que en realidad hoy están moviendo el interés de gran parte del público joven, fundamentalmente, no de ese público conservador. Y eso relacionarlo además con el tipo de sociedad, con el tipo de público que tienes en Santa Cruz, que en su mayoría, por un lado, te encuentras un público bien conservador, bien de seguir por las formas, seguir manteniendo esta imagen de que todo está limpio, que todo es lo correcto y además que hay mucha relación con lo que sucede afuera, ante el otro público que vive en otros espacios de la ciudad
que respira otra manera de hacer y de, digamos, habitar ese espacio cultural. Por eso te preguntaba cómo eliges las fuentes, porque me llama la atención que estés conviviendo con esos dos además al mismo tiempo. No, sí, yo también quizás hace unos 10 años era un poco más cerrado en cuanto a ciertos aspectos de la cultura, del arte, también era como, no sé si elitista, pero sí era como un poco escogía más, pero no, siempre también fui abierto a las cosas que pasaban a mi alrededor, acá en Santa Cruz, y, y nada, yo trabajé este periódico, en El Deber, desde el 2012 hasta el 2018 y bueno, me retiré porque ya estaba un poco cansado de toda esa rutina y cuando volví el año pasado, que volví un poco porque necesitaba trabajar, yo siempre hablaba con mi esposa y decía que yo estaba ahora más preparado para trabajar que antes, pero también por ese mismo motivo y porque sé cómo se trabaja en los medios, Mm. eh, era como que tampoco quería trabajar esta vez de periodismo por eso mismo, porque era una cosa muy desgastante. Pero bueno, estoy en el periódico y tengo que asumir eso y lo que ya estoy ahí, no tengo, me gusta hacer lo que hago, entonces estoy en el periódico y tengo que buscar las cosas que me interesan, afrontarlo. Estoy ahí y tengo que hacer lo que me gusta, si no va a ser todavía peor. Y hay, y hay un Obligado, ¿no? movimiento artístico, Azotado. sí, sí, y hay un movimiento artístico muy interesante en Santa Cruz, me gusta mucho lo que hacen los jóvenes, y ya que estoy en el periódico, darle una visibilidad a eso, que la gente conozca. Eso es un poco lo que me gusta del periódico. Yo estoy ahí, busco las cosas que me gustan y trato de mostrárselas a la gente, y eso es como un poco darle a la gente las cosas que me gustan, conocer a los que hacen esas cosas que me gustan y mostrárselo a la gente. Y ahí ya, no sé, ayudarlos un poco a ellos a que se conozcan, se conozca lo que hacen y quizás la gente darle otra posibilidad de conocer esas otras cosas también que quizás quedan fuera por X o Y motivo, porque hay otros artistas que acaparan más los medios, qué sé yo. Mm. Nada, es como que en ese aspecto me gusta mucho el periodismo por eso mismo, porque es una fuente de eso, de visibilización de las cosas que suceden, ¿no? También, también. Bueno, imagino que en este proceso de escritura, desde tu primer libro en el 2016 hasta este último del cual hablamos en la Feria Internacional del Libro acá en La Paz, has estado escribiendo al mismo tiempo en que convivías con estas otras, estos otros circuitos de intercambio de información a través del periodismo. Me interesa saber si por un lado te dedicas a escribir, digamos, compulsivamente en el ámbito literario. ¿Cómo te va con esa compulsión en el periodismo? Porque no puedes escribir compulsivamente en el periódico. No, claro, no, pero tampoco es que escriba compulsivamente en la ficción, porque es algo como que me toma tiempo, es como que tengo muchas ideas en la cabeza y para hacer algo y digo, tengo que sentarme a escribir o prefiero dejarlas las cabezas que se sienten en mi cabeza hasta que sienta que hay algo mejor, y creo que es un poco por flojera o lo que sea que escojo la segunda opción, y cuando siento que ya está todo un poco más cocinado empiezo a escribir, que me toma mucho tiempo también. Y en el periodismo es como más sosegado, porque es como me dan un tema y es como que tengo que resolverlo también tranquilo. Tengo a veces días en que sí escribo bastante, pero no, tampoco no compulsivamente, es como algo más calculado, mucho más frío a veces, porque Claro. tienen que cumplir ciertos parámetros para los editores, cosas así, pero igual es algo que con el tiempo a veces se resuelve más fácil, porque también son Mm. eh, pero nada, es como que el periodismo también me sirve para eso. Si no estoy escribiendo ficción, al menos estoy en el periodismo tratando de hacer una nota que pueda interesarle a la gente, escribir, tratar
de que no sea algo mecánico, cosas así. Es como, me da esa posibilidad de decir por lo menos, bueno, aquí puedo probar ciertas cositas nuevas para ver Claro. si algún lector la capta, cosas Si, así. si Tampoco la alguien, si gran alguien cosa, la ¿no? cacha. Si Sí, sí, alguien sí, la sí, sí, cacha. sí. Sí, igual Lo que nos no pone sé a prueba. si... Sí, sí, claro, claro, tratar de foguearme ahí, hacer algo, Claro, sí, algo me que... imagino. ¿Qué tipo de cine es el que buscas, Ademar? Tengo entendido que hay una relación interesante entre tu escritura y el ámbito cinematográfico. ¿Te ves haciendo cine en algún momento? No, no, la verdad en algún momento me interesó mucho, hace unos 15 años, entré yo a la universidad a estudiar comunicación social porque eso, quería conocer gente y en algún momento hacer cine, pero también veía lo complicado que era y me di cuenta que yo era muy complicado para trabajar con otras personas, así que dije, no, descartado, esto lo Tú del eres cine va a ser... complicado para trabajar con otras personas, es decir, no te gusta trabajar en grupo, te da ansiedad Sí, social. sí, aparte soy como medio dictador, así que no quiero perderme eso. Bueno, no sé, igual iba a ser complicado, sí, supongo, ¿no? Y también por esa época me gustaba más escribir, me gustaba leer mucho y empecé a querer escribir también y era como decía, escribir es más fácil, solo necesitas estar en tu compu y vos y nadie más te molesta, entonces... Pero sí, el cine me gusta muchísimo, de hecho, se me complica más leer por los tiempos, por la Mm. comodidad del día, pero sí siempre me doy tiempo para una película porque, nada, total te sentás y ves la pantalla y estás captando las ideas, las cosas. Me gusta muchísimo, siempre estoy, cuando escribo a veces pienso eso, no sé cómo decirlo cinematográficamente, tratar de... Con muchas imágenes, Eh, digamos. Sí, 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 tratar de crear imágenes eh, que puedan funcionar como si fueran una escena de cine. De hecho, creo que en mis libros hay pocas cosas. Es una literatura bien seca, bien como no tan cargada de lirismo por eso mismo, porque pienso en las películas que me gustan ver, que son como cortas escenas, diálogo, otra escena, y eso es lo que me gusta también trasladar a mi literatura. Me encanta mucho el cine y, no sé, quizás de aquí a unos 10 años sí pueda hacer algo, no tengo idea, no es tan difícil tampoco Pero en por este ahora mundo. dedicado a la escritura con ciertos remanentes cinematográficos Sí, sí, a sí, la sí, sí, hora por ahora de abocarte a ello. me, sí, me encanta mucho leer y escribir cuando puedo, es lo que, eso, todo lo que veo, todo lo que escucho, todo lo que leo, lo pienso como para escribir por ahora. Tampoco escribo mucho, pero también quiero eso. Mm, Sí, me genial. gusta mucho la idea de escribir. Me gustaría saber, además, cómo llegas a Génesis, cómo después de estar escribiendo, digamos, ciertas cuestiones que quizás uno en ese momento lo ve como separado, como fragmentado, siente que ya tiene en manos un posible texto que puede ser publicado, más allá de las opiniones de los editores, de los amigos, que bueno, te dan consejos, o finalmente del Antonio, que fue de alguna manera uno de los primeros que un poco pues ya va adelantando lo que va a pasar con tu propuesta literaria. ¿Cómo sientes que ya tienes una obra concluida o terminada en mano? Eh, primero ese libro, yo venía escribiendo años, cositas así, pero nunca pensé, nunca arrancaba. Era como escribía algo y muy poco y decía, no, esto no sirve, o esto no, sí. Pero me acuerdo cómo empezó Génesis, me acuerdo que estaba, estaba sin trabajo y qué sé yo, y un día viajo a La Paz a un trabajo, por un trabajo, para ver si podía quedarme en un trabajo. Estando allá me doy cuenta de que no quería el trabajo, vuelvo a Santa Cruz y me dio tanta gracia esa situación que escribí algo así basándome en lo que había pasado
poniendo esa situación en un personaje, le envié era un fragmento, era un párrafo grande, largo nomás, se lo envié a un amigo y me dijo que le había gustado, entonces ahí empiezo. Escribo como 50 páginas en un par de semanas. En un par de semanas. Sí, fue como que estaba sin trabajo, así que lo único que hacía era escribir. Y bueno, así voy pasándole amigos, todas esas cosas, hasta que en algún momento mis amigos o un par de amigos me dicen que ellos creen que ya está eso y que podría publicarse. Y yo también sentía un poco que sí, y yo conocía la editorial de Antonio, había publicado como 2 o 3 libros, no me acuerdo muy bien, recién. Y yo no lo conocía, Antonio, más que porque había entrevistado a alguno de los autores que él publicó, que su editorial publicó, Perra Gráfica. Uh-huh. Y un amigo le había pasado hacía algún tiempo su libro, entonces yo le dije, mira, le voy a pasar a Antonio a ver qué le parece. Y yo estaba contento de poder pasarle a él porque su editorial pintaba bien, tenía unos 2 o 3 autores que tenían, que me gustaban, lo que había escuchado de ellos, había leído poco de ellos, pero bueno, se lo paso a Antonio y al mes me responde y me dice que sí, que le había gustado y que le interesaba y que publiquen. Y era mi primer libro y a mí, yo me pongo a pensar en eso, hay más que lo que viene después de publicar y que se vendan los libros y todo. Me ha gustado mucho al pasarle mis libros que los editoriales me dijeran eso, sobre todo mi primer libro, que Antonio me diga, me gustó y sin yo conocerlo, y Antonio arriesgándose a publicar a alguien que no era conocido, ni nada de eso. Bueno, nada, fue como una sensación muy, muy linda. Aparte, publiqué con este amigo, que es muy mi amigo, Saúl Montaño, entonces fue como publicar los dos al mismo tiempo, fue como muy lindo y nada, y siempre le agradezco a Antonio eso, porque fue una linda editorial. Lamentablemente se quedó ahí hasta ahora, duró poco, pero me alegra de que en todo ese corto proyecto que fue La Perra Gráfica, no sé si irá a seguir un momento, yo haya sido uno de los escritores que formó parte de su catálogo. Creo que esas cosas son las que me gustan, de haber Claro, y las que publicado te con La Perra. marcan, y las que te marcan también, porque te da como que cierta seguridad en ti mismo a la hora de volver a emprender ese camino, que de hecho lo hiciste con el segundo libro. ¿De qué lugar de Santa Cruz eres, además? ¿Dónde naciste? Yo nací en un pueblo, en un municipio al norte de Santa Cruz, que se llamaba La Bélgica. Cuando yo nací ahora se llama Colpa Bélgica, pero yo nací ahí, viví ahí hasta mis 19 años, queda como a 40 minutos de Santa Cruz, es un pueblo donde hay un ingeniero azucarero, que es de lo que vive el pueblo. Y bueno, de ahí ya nos vinimos con mi familia a Santa Cruz el 2000 y desde ahí vivimos acá en Santa Cruz. Ya. ¿Y qué tipo de Santa Cruz es la que tú habitas desde tus libros, desde tu propuesta literaria? Eres conocido por ser ese escritor que va a buscar esa Santa Cruz llamada escondida o ir en contra de esa Santa Cruz que se muestra o que se exhibe, que no necesariamente tiene que ser la que recibe a todos hospitalariamente y de manera muy amable, o la que muestra ese gran desarrollo o ese gran crecimiento. ¿Qué tipo de Santa Cruz es la que tú reflejas y por qué la reflejas? Sí, es como un poco esa, es lo que decís, ¿no? Es un poco de esa Santa Cruz de la que siempre nos estamos quejando con nuestros amigos, es como una Santa Cruz que siempre se muestra como la ciudad pujante, la ciudad que abraza a todos los que llegan, la ciudad que tiene las mujeres más lindas, o sea, todos esos clichés que siempre les Esa gusta última decir parte no es verdad. Te estoy molestando. O sea, pero Santa Cruz tiene un montón de cosas que a las autoridades, que a la gente que mucha gente no quiere que se conozca, ¿no?
ahora mismo estamos en un paro cívico donde mucha gente no está de acuerdo, pero hay un gobierno moral que ordena, esto conformado por poca gente además, y toda la gente tiene que obedecer porque... Entonces es una forma, mis libros son una forma de protestar que no sirven de nada al final, pero sí es una forma de desahogarme por esa Santa Cruz que me molesta, ¿no? Que quiere tapar cosas, situaciones feas que suceden acá. Hay mucha pobreza, hay mucha discriminación, hay mucho racismo, hay mucha superficialidad, mucha violencia sobre todo, y es cosas que la gente no quiere aceptar, ¿no? Que mucha gente no quiere aceptar y que lo niegan cada vez que pueden. Entonces, me interesaba más que todo en el segundo libro, en Los fantasmas del sábado, creo que fue con más energía que propuse eso, ¿no? En mi literatura, que en el primero, que era también, pero un poco más, como el primer libro era un poco más como autobiográfico, más íntimo, sí. Entonces creo que hay un poco más está un poco más contenido en ese aspecto. En cambio, en el segundo ya yo estaba como un poco más enojado, qué sé yo. Es tu manera también de desahogarte, ¿no? Cosa que no puedes hacer en el periódico, sí, porque no es el lugar correspondiente para eso. Claro, es un poco, es eso, un desahogo, es como una salida inofensiva que tengo, ¿no? Total, es un libro, el papel aguanta todo y yo está ahí, es lo divertido, porque más allá de que yo estaba enojado o me enoja mucho Santa Cruz, al momento de escribir es como que me divierto con las situaciones que voy escribiendo. Me gusta pensar mucho en que me estoy divirtiendo al momento de escribir, más que todo. Claro, es como es estresante y divertido a la vez. En ese momento en el que escribes contra esa Santa Cruz que te molesta y que además está pues apuntando hacia un lugar al cual tú estás viendo que no perteneces y que no existe, también va incluida una propuesta, digamos, para cambiar esa Santa Cruz, o simplemente te quedas en el enojo y en un poco de desahogo a través de la escritura. Sí, es más lo primero, creo, porque no sé qué pueda proponer desde mi literatura. Tendría que hacer otro tipo de literatura si quiero proponer algo, ¿no? Es más plasmar lo que yo creo que pasa en Santa Cruz, plasmar lo que yo siento sobre Santa Cruz, y escribirlo ahí. Es como que se vea lo que yo siento sobre Santa Cruz de alguna manera, y nada, el lector sacará sus conclusiones de eso. Si no puedo, pero no sabría qué proponer, la verdad. Pero está ahí, lo que veo de Santa Cruz está en mi literatura y no sé para qué sirve también, por eso te digo que es como un desahogo y no sabes, solo funciona como eso al final, no es como una forma divertida o frustrante de desahogarme y de escribir y de hacer algo que me gusta, y lo que pase después de eso yo no sé, ni quién, ni la persona que lo lea qué podrá hacer con eso, nada, es simplemente algo, eso es como una cosa inútil que está ahí para que el lector la perciba, la sienta, la lea, lo que quiera hacer con eso. Lo otro que quisiera consultarte tiene que ver con los próximos proyectos. A los escritores les cuesta muchísimo trabajo adelantarse un poco a lo que están escribiendo, porque es que, bueno, escribo y no sé por dónde voy, no sé qué viene, pero ¿tienes alguna idea de qué es lo que te gustaría proponer? A mí me gusta, o sea, durante mucho tiempo me gustaba mucho el fútbol. Se me ha hecho difícil de seguirlo últimamente, es como que no me interesa mucho, pero siempre estoy pendiente de ciertas cosas que pasan, y en los últimos años leí un par de cuentos sobre boxeo que me gustaron muchísimo y quisiera trasladar toda esa situación un poco, pero a algo sobre fútbol. Entonces
estoy pensando empezar a escribir este año alguna historia de un futbolista, exfutbolista cruceño que esté como a la deriva. Algo así me gustaría. No estoy muy seguro si lo voy a poder hacer, pero sí me gustaría en algún momento. Creo que por ahí podría ser. Igual, la anterior vez, cuando escribí mi primera novela, tenía muchos planes, ni uno de esos se concretó, hice otra cosa muy diferente a lo que había pensado, pero por ahora sí, me gustaría escribir sobre algún futbolista, hacer un relato, una novelita sobre algún futbolista cruceño por ahí. Después también me gusta mucho, escribo a veces crónica, he escribido un par, porque para escribir una crónica que esté bien, uno tiene que darse su tiempo. Y también quisiera en algún momento poder ser más constante con eso, escribir sobre personajes de Santa Cruz que me interesan, cosas así. Pero nada, esto depende mucho de lo que uno también pueda seguir pensando sobre esas situaciones después, ¿no? No sé si irá a seguir, Claro. como te digo, pero por el momento eso, me gustaría escribir un poco más de crónica, relato sobre un futbolista, exfutbolista, qué sé yo, eso, estoy pensando eso. ¿Y De hecho, cómo te va? estuve leyendo Cuéntame, cuéntame. estuve leyendo bastante sobre algunos, esos relatos de boxeadores, de algún futbolista. eh, Hay escritores que escribieron mucho sobre fútbol, Ujú. pero no sé. Así que eso. Mm. ¿Y cómo te va, digamos, a la hora de conformar la historia con el punto, digamos, que impulsa la creación de la historia? ¿Eres de los que parte, por ejemplo, ahora me estás comentando sobre el deporte, eres de los que parte de un eje específico, de un tema o de algo que le inquieta, o más de los personajes, por ejemplo, o de la necesidad digamos, compartir cierta inquietud o cierto estado sentimental específico y hacerlo apoyándote en un personaje? ¿De dónde parte ese proceso de escritura? Ah, no sé, en mi primer libro era una cosa más, yo la estaba pasando un poco mal cuando escribí el primer libro, estaba sin trabajo, entonces fue como ahí una especie de análisis de por qué había llegado yo a esa situación, Ujú. cómo iba a salir, si había una salida. De hecho no resuelve nada el libro, tiene un final medio que le va mal al personaje. Entonces era eso, era como que quería un poco más hacerme análisis de la situación en la que yo estaba en el primer libro. En el segundo libro, más que todo, fue ya como mostrar eso, más centrarme un poco en la ciudad, en las cosas que pasan en una ciudad hostil que pienso yo que es Santa Cruz. Entonces ahí las situaciones eran más eso. Son diferentes formas de plantear que tengo, y va de acuerdo a lo que quiero mostrar un poco. Lo resuelvo, como ves, de diferentes maneras, porque en los cuentos igual está, en el segundo libro, como son cuentos, se resuelven los cuentos de diferentes maneras, desde algunos desde el punto de vista más de acciones que hacen los personajes, otro desde el punto de vista más, qué sé yo, más de la introspección misma de los personajes. Eh, y para esto, no sé, para esto es como, para lo que quiero hacer es como que leí estos cuentos sobre boxeadores y me dije, son buenísimos, esto me gustaría hacer. Yo no sé nada de boxeo ni me interesa, entonces, más allá de lo que le pasa a los personajes, entonces me gustaría hacer esto, pero con futbolistas, que es lo que a mí me interesa. Y ahora estoy como hace meses pensando eso en mi cabeza, cómo haría. Yo antes pensaba que mientras no tenga el final, decía, no quiero arrancar en los anteriores libros, y ahora es como que no tengo pensado esas cosas y digo, bueno, mientras no tenga el final no voy a empezar a arrancar quizás. Y así, es como, no sé en qué momento ir a hacer, pero es como te digo, son formas de encarar de distintas que tengo con... De formas distintas, claro. ¿Y cómo Sí. te va con los géneros? ¿Te queda bien el cuento o hablamos de cuento que está coqueteando con la novela como género?
En el primer libro tenía claro que quería hacer una novelita y, y fue eso, fue como ir escribiendo y tratar de, de que no se desborde todo eso, hacer algo bien estructurado. Y en el segundo libro empecé escribiendo muchos cuentos y la verdad era como un poco más, tenía un poco más de pudor ahí porque, o sea, lo que yo pienso es que los cuentos tienen que ser más perfectos, es como que en la novela yo, o sea, Claro. pienso yo que podés darte puede haber ciertas fallas ahí que se arreglan más adelante, qué sé yo, pero con la historia, pero en los cuentos es como que tiene que ser un poco más como bien estructurado, sin ninguna desprolijidad por ahí. Y también fue como una prueba muy importante para mí escribir esto y que salga como a mí me gusta. Entonces, eh, ahora estoy un poco más, no voy a decir seguro al momento de escribir, pero sí con un poco más de, de saber lo que quiero, ¿no? Esta vez quiero hacer un relato o una novela un poco más larga, entonces con, sé por dónde ir, sé mejor por dónde ir, pero ya, el resultado final es lo que, lo que Es habría lo que que ver, ¿no? cuenta, es lo que cuenta. Qué bien. Bueno, me imagino que no debes tener ni así ni en mente para cuándo, no te voy a preguntar, para cuándo vas a publicar, además, por favor, dame la fecha exacta, ya te comunicaste con tus editoriales. Pero estoy segura que aquellas editoriales interesadas en literatura contemporánea, digamos, dada por jóvenes, ya te deben tener en la retina para las próximas publicaciones y que no te va a ser tan difícil como al principio encontrar una casa editorial que quiera pues apostar por tu trabajo literario. Veremos, no tengo idea. Eh, el tiempo se pasa volando, entonces yo creo que este año no pienso empezar a escribir en algún momento de este año, pero no creo que lo termine. Y sí, lo de buscar editoriales es lo de menos después. No sé, me gustó mucho trabajar con 3600. Eh, ojalá la perra gráfica volviera a funcionar, volviera a trabajar, pero también que vuelva a funcionar no es seguridad de que quieran publicarme. y, y también tengo amigos editores en otras editoriales que, no sé, o sea, no me preocupa tanto el momento de buscar editorial, sino terminar y ya el Claro, libro se publicará el proceso de cuando escritura. esté. Genial. Querido Ademar, muchísimas gracias. Te agradezco un montón este tiempito dado para que la gente que nos sigue te pueda conocer un poco más. Y finalmente, la última consulta. ¿Sabes si todavía quedan algunos de tus libros en 3600? Creo que pueden hacer directamente pedidos, ¿no? Para continuar con la compra o no. ¿Cómo va eso, sabes? No, primero muchísimas gracias a vos por la entrevista. Es un gusto conversar con vos siempre. Te conocí en la Feria del Libro de La Paz y bueno, fue bueno charlar ahí. Gracias. Y sobre los libros, yo sé que hay en Cochabamba, en Santa Cruz, acá en Santa Cruz, en La Paz también, y se puede hacer pedido por internet también, que te lo llevan a tu casa, a cualquier parte de Bolivia. Eso, sé que todavía están los libros, así que para el que esté interesado puede entrar a la página, al Facebook de 3600 y ahí creo que les dan las pautas Para comprarlo. para sí. Genial. Bueno, no te sigas peleando con Santa Cruz, pues. Gracias, gracias. Y Que vos te que vaya sigas con muy tus bien. programas entrevistando a tanta Gracias. gente, como he visto que Gracias, estás haciendo. ya te voy a molestar para que me pases contactos, porque, digamos, entre periodistas nomás tenemos que ayudarnos. Sí, No hay claro, otra. claro, lo que quieras. Muchísimas gracias, te agradezco un montón. A, Gracias a ustedes a vos. por escucharnos desde donde nos escuche, desde donde nos vea, en YouTube, en Facebook, en nuestro podcast. Vamos a seguir compartiendo otras historias de otros escritores desde Bolivia a través de nuestro programa.